Pero bien. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta charla que tenemos la tarde de hoy, que titulamos Los distintos medios de resolución de conflictos en el comercio internacional. Tenemos hoy a la profesora Ivette Esis como invitada de la Universidad Finisterra, quien nos va a hablar sobre las distintas herramientas y métodos que existen actualmente no solamente en el comercio a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y mi persona, Gabriel Briceño, profesor de Derecho Internacional Privado de esta casa de estudios, que les voy a hablar de los distintos avances que ha tenido el comercio en el ámbito nacional, internacional y electrónico en las últimas décadas. Pero para tratar de hacerlo un poco más dinámico, lo voy a hacer con algunas preguntas que les voy a plantear a ustedes, que lo único que tendrían que hacer es levantar las manos. Nada más, ¿ok? Así que bien. Vamos a listar. Sí, para poder ver las ventajas que han existido y que existen y que posteriormente tendremos dentro del comercio. ¿Quiénes de los acá presentes realizan compras a través de e-commerce? Es decir, a través de ese comercio electrónico que a nivel nacional lo conocemos como Mercado Libre o el marketplace de Falabella, París, etcétera, o a nivel internacional que vienen siendo las plataformas de AliExpress, Alibaba, Temu, etcétera. ¿Quiénes han realizado compras a través de estas plataformas? Vamos, sí. Bueno, todos, muy bien, sí, excelente, excelente. O sea que ya ahí vamos viendo cómo en realidad existe una gran relación con el comercio en el ámbito electrónico en la actualidad. Ahora bien, ¿quiénes han realizado compras, pero desde el punto de vista de consumidores? Es decir, esas personas que compran un determinado producto para satisfacer una determinada necesidad, sin tener una rentabilidad alguna. Por ejemplo, comprar un audífono simplemente para escuchar música camino al trabajo. También hay varios consumidores en la sala. Muy bien. Ahora, una tercera pregunta. ¿Quiénes realizan compras a través de estas plataformas, pero con el ámbito o con la intención de ser comerciantes? Es decir, compran determinados productos con la intención de venderlos o revenderlos en otro mercado y así poder tener una rentabilidad o ganancia. Bien, uno solo. Uno solo. Bueno, al menos hay una representación de las pymes en la actualidad. ¿Por qué hago esta acotación? Para justamente poder diferenciar cómo el comercio se va traspolando en distintas áreas, bien sea en el área del comercio destinado al consumo y el comercio destinado a lo que son los comerciantes. Entonces, acá podemos ver las distintas ventajas que se han presentado en la actualidad. La primera de ellas es que gracias a Internet, muchos de los que estamos aquí presentes realizamos compras a través de estas plataformas con fabricantes y proveedores que se encuentran en otro hemisferio, en otro continente, y que realmente facilita a través de Internet la compra de estos productos con una persona que nosotros no vemos de manera presencial, solamente de manera virtual. La segunda ventaja que estamos reconociendo es el costo que a veces viene asociado con estos productos, porque vemos que podemos comprar un determinado audífono para continuar con este ejemplo y vemos que tiene un precio inferior al que podemos conseguir en uno de los locales acá a nivel nacional. ¿Esto por qué? Porque los estados, a través de distintos tratados y acuerdos multilaterales, han logrado eliminar las distintas barreras arancelarias y conseguir que en realidad tengamos precios mucho más económicos que a nivel nacional y de ese modo se incentiva mucho más el comercio internacional. Ahora bien, también tenemos una ventaja que solamente voy a mencionar, pero como unas simples pinceladas, que tiene que ver con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque esto lo voy a desarrollar en base a esta última pregunta que les quiero hacer. ¿Quiénes de los que han realizado compras en estos e-commerce han tenido inconveniente con esos productos y lo han podido resolver a través de los distintos medios que ofrece esta plataforma, que normalmente es una mediación electrónica para que alguien pueda devolver el producto y tener un reembolso? Bien, mucho, exactamente. Entonces vemos cómo el comercio a nivel tanto nacional como internacional se ha apoyado en la inteligencia artificial para poder dar unas respuestas rápidas, oportunas y sin costo alguno. Porque vemos que estos son medios de resolución de conflictos que no necesitan de un abogado o alguien que asesore a la persona para poder resolver estos inconvenientes. Y de una forma muy rápida logran obtener ese dinero que habían realizado por la compra como un reembolso y prácticamente pueden después realizar la compra cuando deseen. Pero el punto central y medular de esta charla parte de la idea de cuando estamos presentes en estas situaciones donde nosotros no solamente queremos un reembolso, sino que qué sucede en los casos donde se ocasionan daños y queremos
nosotros poder que se haga la resarcición de daños. ¿Cómo podemos hacer para ir a algo más allá que hasta estos momentos la inteligencia artificial tiene limitada y que en realidad necesitaríamos la intervención humana para poder resolver estos distintos casos? Es allí donde los voy a dejar, ahora sí en presencia de la profesora Aide, para que ella nos pueda explicar estas distintas herramientas y estos distintos métodos que existen hoy en día en el comercio desde el punto de vista nacional e internacional y que podamos conocer algo más allá de la mediación electrónica. Así que, Ivette, adelante. Bien, muy buenas tardes para todos. Para mí es un verdadero gusto estar aquí. Primera vez que vengo, así que muy contenta, además de ver nuevos amigos. No sé si se escucha bien. No se ve. Ah, perdón, disculpe. Vale, muchas gracias. Bien, entonces, como les decía, primera vez que estoy aquí, encantada de conocerlos y de también reencontrar amigos, como la señora decana, Miriam, encantada de verte nuevamente. Nos hemos visto en muchas otras ocasiones, pero nunca aquí en la universidad, así que muy contenta. Y bien, como les comentaba Gabriel, mi intención el día de hoy es dejar un abreboca que posiblemente puede dar lugar a una serie de charlas mucho más profundizadas sobre distintos temas que voy a mencionar el día de hoy. Eh, Fíjense, lo primero que yo quiero hacerles ver es que hay una enorme diferencia entre las operaciones que se realizan entre comerciantes u operadores económicos, donde prácticamente no hay asimetría de información, ¿ok? Y otra muy distinta es entre las operaciones que se realizan entre comerciantes y consumidores. En esta segunda, allí sí hay una verdadera asimetría de información. De las respuestas que ustedes le dieron a Gabriel con sus preguntas, la mayoría lo que ha realizado son operaciones B2C, es decir, operaciones entre comerciantes y nosotros como consumidores, que es lo que la mayoría hace. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Me puedes ayudar, Gabriel, por favor? Entonces, por favor, siguiente. Entonces, para ambos tipos de relaciones existen también distintos tratamientos y métodos de solución de controversias. No es exactamente lo mismo cuando hay una simetría de información versus cuando no la hay, lógicamente. Y de hecho, adelantándome un poquito, la inteligencia artificial, me atrevo a decir que ha avanzado más en las relaciones con consumidores antes que en las relaciones entre comerciantes. Y eso tiene una razón y una lógica que les iré explicando poco a poco. El punto es que, pues, no, sí, tenemos el llamado sistema multipuertas de solución de controversias. ¿Qué quiere decir eso? Que existen distintos mecanismos de solución de controversias y que se conocen desde la antigüedad. Esto no es algo nuevo. La mediación como mecanismo de solución de controversias lo que permite que ambas partes traten de llegar voluntariamente a un acuerdo. Y la posibilidad de llegar a un acuerdo siempre está presente, incluso hasta dictado un laudo arbitral o una sentencia judicial. La posibilidad de negociar siempre está. Y de hecho, ha permitido resolver muchas cosas a pesar de haber pasado por procesos traumáticos como la vía judicial o la vía arbitral. En la conciliación y la mediación interviene un tercero. Y en ese tercero, dependiendo de la legislación nacional del que estemos tratando y analizando, el tercero puede o no ser un funcionario público competente. En algunos países la conciliación atiende a que ese tercero o es un funcionario judicial o un funcionario debidamente acreditado, mientras que en la mediación ese tercero no es necesariamente un funcionario, pero que ha tenido una capacitación para fungir como mediador. ¿Qué hace la mediación y qué hace la conciliación? A través de la intervención de ese tercero, lo que hace es acercar a las partes para que ellas lleguen a un acuerdo. Pero en ningún momento ese tercero va a imponer una decisión. Acerca a las partes y hasta ahí llega. Y de hecho hay muchas técnicas, habrán escuchado hablar de las técnicas de negociación de Harvard, las técnicas que existen también de mediación comercial, de conciliación, inclusive en sedes, en jurisdicciones especiales como la de familia o como laboral,
cada vez más en los distintos derechos nacionales se ha incorporado como una fase previa al inicio del juicio una conciliación. En este caso, una conciliación que puede emprender el propio juez o el operador judicial, o puede ser un funcionario, que no necesariamente el juez, pero que trata de que las partes lleguen a un acuerdo. Ahora bien, no llegamos a ningún acuerdo por la mediación, no llegamos a ningún acuerdo con conciliación y mucho menos con una negociación. Tenemos entonces dos mecanismos de solución de controversia donde participa un tercero y ese tercero, a diferencia del resto, impone una decisión. Estamos hablando del arbitraje y estamos hablando de la vía judicial que todos conocemos. Lógicamente, en vía judicial, bueno, sabemos ya muy bien cómo son las reglas del juego en cada uno de los estados, son temas de derecho procesal, dependiendo también del área, procesal civil, procesal penal, laboral, en fin, hay países que tienen jurisdicción contenciosa administrativa, en fin. Ese juez va a dictar una decisión vinculante y un título ejecutivo que posteriormente puede ser ejecutado en cualquier momento. Pero en el arbitraje partimos del principio de libertad. Aquí nadie está obligado a incorporar una cláusula arbitral. Eso es lo primero que tenemos que tener en consideración. Y lo segundo es que una vez que se pacta un acuerdo de arbitraje y se activa la cláusula, bien porque una de las dos demanda a la otra, ese tribunal arbitral elegido por las partes es el que va a dictar el laudo. Y aquí hago una aclaratoria, los centros de arbitraje no dictan laudos. Los centros de arbitraje lo que hacen es administrar casos, prestar salas como esta, eh, con toda la tecnología que hoy día existe, con un servicio de secretariado, con una lista de árbitros, con una lista de mediadores, pero en ningún momento los centros de arbitraje dictan laudos, porque no son tribunales permanentes, no son tribunales arbitrales permanentes. ¿Ok? Ahora sí, por favor. Entonces, el punto es que no es lo mismo cuando estamos hablando ya de la irrupción de la tecnología, y aquí les voy a comentar, trabajé durante muchos años en un centro de arbitraje, como decir el equivalente aquí al Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. De hecho, yo vine a Chile muchas veces por reuniones regionales de centros de arbitraje latinoamericanos. Y la labor de un centro de arbitraje va mucho más allá de la administración del caso. El centro de arbitraje cuida a los árbitros y ayuda a las partes. ¿Para qué? Porque la buena conducción de un procedimiento arbitral da lugar a un laudo, y ese laudo, si es robusto, si se ha cumplido con las reglas de debido proceso, ¿ok? Y además de eso, las partes están contestes con todo lo que se hizo durante el procedimiento arbitral. Los árbitros han sido debidamente elegidos por las partes y en rebeldía de alguna de ellas, elegidos por la institución arbitral dependiendo de las reglas de arbitraje. Ese laudo al final, si es robusto, ante una solicitud de anulación, ese laudo subsiste, porque esto ya formaría parte entonces del escrutinio que en sede judicial se realiza. E inclusive ese laudo puede ser reconocido y ejecutado en otra jurisdicción distinta a la de la sede del arbitraje. Y en los centros de arbitraje se ve de todo, amigos. Lo bueno y lo malo. Los árbitros buenos y los árbitros no tan buenos. Los diligentes y los no diligentes. Yo voy a contar el pecado, pero no los pecadores, ¿ya? Para evitar problemas, porque todavía hoy tengo que guardar el sigilo. El punto es que cómo empezó la irrupción de la tecnología, que es un poco lo que también Gabriel me comentaba para conversar con ustedes esta tarde. A mí me llamaban Miss Fax. ¿Se acuerdan del fax? Aquí, perdón, rodó mi pasaporte, mi documento de identidad, todo. A mí me llamaban Miss Fax porque cuando yo comencé a trabajar en el centro de arbitraje, la manera de notificar a las partes de alguna orden procesal del tribunal arbitral o de la presentación de algún documento por parte de alguna de las partes, pues yo vivía horas, señores, horas frente a un fax, mandando fax a todos los teléfonos de los árbitros, de la contraparte, en fin. Mi jefa bromeaba y yo le decía, pero es que esto me parece lo más inútil del mundo, esto no es eficiente. Y un buen día, aprovechando que teníamos un árbitro muy diligente y muy audaz, yo le dije, caramba, mire, ¿será posible que hablemos con las partes y con los otros árbitros para ver si podemos a partir de ahora utilizar correos electrónicos?
Imagínense ustedes, señores, hoy día que el correo electrónico es algo tan común, en ese momento no era tan común. Entonces, ¿qué hicimos? No podíamos modificar las reglas procesales de arbitraje del centro, pero tampoco lo que no está prohibido está permitido. Y utilizando ese viejo adagio, ¿qué hicimos? Nos pusimos todo, o sea, pusimos a todas las partes de acuerdo y al todo el tribunal arbitral, y a partir de ese momento, ese fue como nuestro caso piloto, que luego aplicamos en los otros casos y comenzamos a hacer las notificaciones por correo electrónico. A partir de ese momento de ser Miss Fax, me convertí en Miss Scanner. ¿Por qué? Porque vivía escaneando documentos como no tienes ni idea, ¿no? Y resumiendo, y no existía esta página I Love PDF que uno puede hacer maravillas, eso no existía en ese momento, con lo cual, bueno, era medio complicado, pero 1000 veces más fácil que un fax. Hoy día, en una visita que hice hace poco en la Corporación de Asistencia Judicial, que tienen un centro de arbitraje y mediación acá muy cerca, al lado del Palacio de la Moneda, hablando con los funcionarios del centro de arbitraje, me contaban que ahora las notificaciones las hacen por WhatsApp. Y yo feliz, o sea, y está todo el mundo de acuerdo, porque eso es un punto importante, que ambas partes estén de acuerdo, ¿ya? Y que el árbitro pues también. No dicen, no, es que esto es perfectamente posible y ayuda mucho sobre todo a las personas adultos mayores, que les cuesta un montón la tecnología, pero el WhatsApp sí lo saben utilizar, al menos en su mayoría lo saben usar, y entonces es mucho más fácil que las partes estén debidamente notificadas. Fíjense cómo van las cosas, de un fax a un WhatsApp. El punto es, la inteligencia artificial ha venido también irrumpiendo en esta área del derecho, pero de una manera un tanto distinta, porque tenemos que hacer una diferencia entre ese arbitraje comercial, donde son dos operadores económicos en igualdad de condiciones, versus una situación donde está el consumidor. ¿Por qué es distinto? Es distinto porque las relaciones de consumo son mucho más masivas. Y las páginas web, no sé si ustedes han comprado en eBay, por ejemplo, que es como el equivalente a Amazon, eBay, revisen, hay un link dentro de la página que se llama Centro de Solución de Controversias. ¿Qué han hecho ellos? Con toda la masividad de compras y ventas que se realizan al día, ellos han logrado ya identificar cuáles son los principales problemas y cuáles son las soluciones aplicables a cada problema. Y en función de esa data, ya ellos tienen como una especie de un algoritmo que ya sabe que si se da el supuesto A con el supuesto B, la solución es C. Y ya inmediatamente lo resuelven. Y la mayoría de los casos es, ¿le llegó bien el producto? Sí. ¿Pero tiene algún defecto? Sí. ¿Y qué defecto es? Y uno empieza como a interactuar con la computadora, que es parecido a un chat GPT, algo así, y al final la máquina arroja un resultado. No podría hablar exactamente de una mediación, porque al final la máquina es como el clearing house entre el comprador y el vendedor. Pero es un mecanismo que se ha venido popularizando en estas grandes páginas de compra y venta de productos. Pero ¿por qué eso es posible? Primero, por masividad de datos y segundo, por publicidad. Estas páginas conocen muy bien la data que se produce día a día y por eso ellos han logrado identificar problema y solución. ¿Qué pasa con el arbitraje comercial? Sobre todo el internacional, incluso el nacional me atrevo a decir. Los laudos no son públicos. Al menos el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago desde hace 20 años viene publicando extractos de laudos arbitrales y es súper interesante, pero me atrevo a decir, son pocos los centros de arbitraje que están habilitados por sus legislaciones nacionales a publicar sus laudos. Con lo cual, la publicidad de la información no es tan masiva, no es tan rápida, no es tan inmediata como sí ocurre con las relaciones de consumo, especialmente considerando estos grandes intermediarios que son Amazon, eBay y todo. Entonces, aquí la situación ha sido un tanto distinta. Y hacer jurimetría a partir de los datos del arbitraje comercial no es tan sencillo. ¿Qué sí se ha logrado hasta ahora? Primero, por un tema también de transparencia que Naciones Unidas lo ha venido implementando a través de la Comisión de Naciones Unidas, de la Comisión para el Derecho Mercantil Internacional. Lo que se está buscando cada vez más por parte de las instituciones arbitrales no es solamente eficiencia, sino transparencia.
y en la medida que las instituciones arbitrales puedan al menos publicar extractos de laudos sin identificación de las partes, pero al menos contando qué fue lo que ocurrió, ahí podríamos entonces ir haciendo un análisis de la data, como una especie de una caracterización de laudos para ver cuáles han sido los problemas más frecuentes y cuáles son las soluciones que le han dado los árbitros. De hecho, hay páginas web ya especializadas, pero en arbitraje de inversiones, que ya son laudos públicos, es decir, laudos que resuelven problemas entre estados e inversionistas. La suscripción a la página costaba hace 2 años $8,000. Hoy día cuesta 5, o sea, bajó $3,000 la suscripción. No puede suscribirse cualquier persona, ya pregunté, porque hice mi tarea, porque lo quise hacer, yo tenía un proyecto Fondes y tenía un dinero, yo estaba muy contenta, les comento, pensando que yo podía pagar la suscripción, imposible, no me daban los números, pero el punto es que como esos laudos en su mayoría, no puedo decir que todos, pero en su mayoría esos laudos sí son públicos, se ha hecho ya un trabajo de inteligencia artificial indicando de quién es el árbitro, si ese árbitro ya identifica a la máquina, cuántos casos ha tenido como árbitro, cuántos casos ha participado como árbitro presidente o como coárbitro, y cuál ha sido la tendencia de ese árbitro, si es pro inversor o pro Estado. Eso cuesta dinero, amigos. El punto es, cuando tenemos un proceso arbitral donde debe haber equilibrio entre las partes, ¿qué puede ocurrir cuando una parte sí tiene acceso a inteligencia artificial y la otra no? Eso es uno de los grandes temas que se está planteando hoy día. Porque entonces, lamentablemente, se genera un desequilibrio muy, muy grande entre ambos. Lo otro también que se ha comentado y se ha hablado y se ha comentado mucho es sobre todo ya a la hora del reconocimiento y la ejecución de los laudos. ¿Será que el día de mañana con una tecnología de blockchain o algo parecido o algo mejor a lo que ya conocemos, podría entonces certificar la veracidad de ese laudo? Podríamos entonces facilitar el reconocimiento de ese laudo y entonces daríamos entonces lugar a una ejecución mucho más rápida? Estas son cuestiones, les estoy poniendo sobre la mesa cuestiones que se están discutiendo hoy día. Entonces, como les digo, en el arbitraje comercial, la inteligencia artificial sí ha ido avanzando y avanzando y avanzando, pero no a pasos tan agigantados ni tan rápidos como sí ha ocurrido con mecanismos de solución de controversias con consumidores. ¿Puedes pasar, por favor? Vamos con la última parte, que es lo que más me interesa por razones de tiempo. No sé cómo estamos de tiempo. Tenemos 40 minutos, dame un segundito. ¿Es aquí? Nos queda media hora. Vale. De hecho, yo quiero comentarles otra cuestión también se ha analizado también es, hace 20 años atrás, cuando se fueron creadas, cuando Naciones Unidas estaba, un poco más de 20 años, me atrevo a decir 25 años atrás, Naciones Unidas estaba buscando la manera de que los distintos países reconocieran la fuerza vinculante de la firma electrónica y de los mensajes de datos. De hecho, se creó el principio de equivalencia funcional, y de allí que fue dictada la ley modelo de mensajes de datos y firmas electrónicas que los distintos países, a través de sus parlamentos, dependiendo del sistema lógicamente que cada uno tiene, ha ido entonces promulgando normas lo más parecidas a esas leyes modelos. Por eso hoy día es perfectamente posible, vean una postilla, tiene un código QR, hoy día es muy fácil verificar una serie de datos o la veracidad de un documento a través de este tipo de mecanismos. Hoy día es perfectamente posible firmar un contrato, incluso una cláusula arbitral con una firma electrónica. Cuestión que hace 25 años atrás era una cosa prácticamente impensable. Si la cuestión no estaba por escrito y casi frente a un notario o un funcionario público, eso no existe. El punto es que las instituciones arbitrales también han ido avanzando en el tiempo, como les decía, y en este momento les traje esta imagen. Tenemos distintos centros de arbitraje, unos de alcance nacional, otros de alcance internacional. La American Arbitration Association en Estados Unidos, que es es impresionante, son muchas instituciones arbitrales que forman parte de la asociación y que están dentro de todo Estados Unidos. Ellos tienen como un constructor de cláusulas, de acuerdos de arbitraje.
yo les invito, vean la página web y van a conseguir un builder, es decir, un constructor de cláusulas. Es como uno va hablando con un chat, literalmente, y le empieza a preguntar, cuénteme, ¿usted quiere una mediación o quiere un arbitraje? Muy bien. Y si es una mediación, es un mediador. ¿Por cuánto usted cuantifica en moneda su reclamo? Perfecto. ¿De qué se trata la materia? Tanto. Y automáticamente le genera una cláusula para su contrato, una cláusula de mediación para su contrato. Y en el arbitraje es todavía más sofisticado. ¿Por qué? Porque pregunta, ¿cuántos árbitros son? Uno o tres. A ver, no es lo mismo pagarle a uno a tres. Pensemos también en un tema de economía procesal. Segundo, ¿por cuánto usted cuantifica su controversia? Luego, ¿de qué se trata? Porque en Estados Unidos hasta los problemas de condominio son arbitrables. No sé si lo sabían. En Estados Unidos el uso del arbitraje es muy masivo, pero muy masivo. Y uno de los grandes nichos de mercado de esta asociación de arbitraje es precisamente los conflictos de condominio, ¿ya? Y de hecho esto me permite abrir un poco la puerta de que las materias arbitrables van aumentando en el tiempo. Antes siempre se había pensado que aquello que es de orden público no es arbitrable, o cuestiones sobre derechos reales de bienes, cuestiones relacionadas con derechos reales sobre bienes inmuebles no es arbitrable porque es parte de la jurisdicción exclusiva de los estados. Todo eso se mantiene, pero hay otras cosas que no. En Brasil, hace 4 años, fue promulgada una nueva ley del trabajo que permite que ciertos trabajadores que ganen más de 7.000 reales brasileños, puedan directamente resolver su controversia con su patrono a través de un arbitraje. A ver, en mi país creo que eso es impensable. De hecho, acaba de ser dictada una sentencia del Tribunal Supremo que anuló una cláusula de arbitraje laboral, imagínense, cuando la ley lo permite. Pero bueno, pero en arbitraje, en Brasil se permite, inclusive en aquellos divorcios donde no hay hijos, sino que el problema es netamente patrimonial entre los miembros de la pareja, en algunas jurisdicciones, estas personas pueden resolver su problema de, 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 de finalización de la comunidad patrimonial matrimonial a través de un arbitraje. Entonces, el punto es que las materias arbitrales van abriéndose en el tiempo y la tendencia es, imagínense ustedes, si el día de mañana el problema es que alguien de la cadena del blockchain no cumplió con su trabajo, por ejemplo, ¿podría ser esto arbitrable? ¿Por qué no? ¿O será que por la programa o la mala programación de un algoritmo esto pudo generar N cantidad de pérdidas para una empresa? ¿Esto podría ser arbitrable? Estoy prácticamente segura que sí se puede. Es un asunto netamente patrimonial. Entonces, estas organizaciones, estas distintas instituciones arbitrales, cada una en lo suyo, Gabriel, ¿me puedes ver la próxima? Cada una administra, está muy pequeñito aquí, pero les invito a revisar la página ciar.com, perdón, este es globalarbitrationnews.com. Traté de hacerlo lo más grande posible, pero no se ve. El punto es que en los últimos 10 años el número de arbitrajes administrados por estas instituciones se ha multiplicado, pero exponencialmente. El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de China, CIETAC, tiene alrededor de 5.000 arbitrajes al año administrados en China. Sin contar el de Singapur, que va más o menos por el mismo camino. La Cámara de Comercio Internacional creó hace un siglo atrás la Corte Internacional de Arbitraje, y ellos, que son líderes en lo que ha sido no solamente son líderes no solamente en cuanto a institución arbitral internacional, sino que además ellos han desarrollado y han fomentado el uso del arbitraje comercial internacional en distintas jurisdicciones. El punto es que ellos también han ido cada vez más generando mejores prácticas, como algo así como un soft law, porque no puedo hablar que esto sea una ley, ni sea ni un tratado, ni mucho menos, pero estas instituciones arbitrales como ella han generado documentos con buenas prácticas y cómo debería entonces actuar el árbitro cuando haya asimetría en que una parte sí tiene
esta posibilidad, económicamente hablando, de acceder a estos sistemas de inteligencia artificial y otros no. Esto es uno de los grandes temas que se está presentando hoy día. De hecho, ¿puedes ir a la mira anterior, por favor? Sí. De hecho, hace alrededor de un mes, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago hizo un evento y publicó sus estadísticas, muy interesantes las estadísticas del centro. Y de hecho, la directora saliente decía sus palabras ya finales, porque ahora hay una nueva directora, y decía, nunca pensé jamás que yo iba a terminar entendiéndome con un ingeniero para tener expedientes totalmente digitales. ¿Y qué ha hecho este centro de arbitraje y otros centros? Hoy día existen los llamados sistemas ODR, y estos sistemas ODR, hay sistemas ODR que son como, vamos a llamarlo así, de una primera generación y unos ODR de una segunda generación. En este momento, en el arbitraje comercial, tanto nacional como internacional, lo que tenemos son ODR de primera generación. ¿Qué significa eso? Que las partes ya no escanean como yo hacía, no pasan por fax, ¿ok? Pero, ¿qué hacen? Envían los documentos y los suben a una plataforma. Y esa plataforma va generando un expediente digital, donde las partes tienen acceso y los árbitros también, y lógicamente el secretario del centro de arbitraje que está llevando el caso. Generar ese sistema, ¿qué le exigió al centro de arbitraje? Contratar ingenieros, capacitar a los ingenieros para que entendieran cuál era el trabajo que tenían que hacer y luego hacer un trabajo ya de mantención, actualización y modernización de su sistema. Pero el día de mañana, lo que ya está previsto, y de hecho ya se está hablando desde hoy, y yo no descarto que esto va a ocurrir, tenemos ya sistemas de ODR de segunda generación. Y estos sistemas de segunda generación es que ya va a ser el propio sistema a través de algoritmos, es decir, que la propia máquina ya va a ir pensando y no es necesario, y ella misma va a ir de una u otra forma actualizando los propios servicios que realiza. Es decir, es como si tuviéramos una máquina que maneja el caso. Ya no tendríamos un pool de abogados como existe hoy día que administran los casos, sino que son las máquinas las que lo realizan. Hacia eso vamos. Entonces, como les digo, me parece, a mi modo de ver, en el arbitraje, todas las relaciones de consumo, por la masividad, ha ido mucho más rápido que, como les digo, como el arbitraje comercial. Pero yo no dudo que el día de mañana esto ocurra. Así como ya en China existen tribunales donde uno llega y uno no se entiende con una persona, sino con un robot. Recuerdo, esto creo que fue antes de la pandemia, me parece, eh, vinieron unas personas de Hong Kong a explicar en el centro de arbitraje, hicieron como un evento pequeñito, pero muy interesante, y una persona de Hong Kong explicaba cómo ellos han desarrollado en ese país, que ahora forma parte de China, eh, unos mecanismos bien interesantes donde es un robot el que recibe al abogado del demandante o el demandado, la máquina le pregunta qué necesita y en función de las respuestas, entonces él ya sabe qué va a responder. Claro, y aquí esto nos abre o sea, N cantidad de preguntas, o sea, de sesgo y cómo se está parametrizando ese robot. ¿Y será que entonces, y con esto cierro mis palabras, será que vamos a tener árbitros robots? Pero no en el arbitraje, ya no en temas de consumo, sino ya en relaciones comerciales. ¿Vamos a tener árbitros robots para arbitrajes de inversiones? ¿Vamos a tener robots para dirimir, para arbitrajes entre estados, que son arbitrajes de derecho internacional público? Yo no lo veo por ahora, pero yo tampoco digo que el día de mañana no pase. Les dejo estas reflexiones. La tecnología llegó para quedarse y bueno, yo creo que vamos a abrir un compás de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Bien, no sé si alguien del público tenga alguna pregunta. Bien, señor director. Tres conceptos que me quedé: globalización, ejecución y cumplimiento
el consumidor más involucrado, digamos, arbitraje, bien, arbitraje, mediación, como una buena solución como alternativa a la judicialización. Pero la globalización nos trae múltiples transacciones. Y generalmente hoy día las transacciones que nosotros hacemos son con empresas extranjeras. Hasta algún tiempo, para atravesar un poco esto, hubo un conflicto con iPhone, en la cual había una situación de, no sé si la palabra es obsolencia, pero el aparato quedaba obsoleto, ¿cierto? Y si no me equivoco, fue una judicialización en Estados Unidos de este tema, la cual salió con una sentencia favorable hacia los consumidores y la sentencia ordenaba a reparar este daño de obsolencia de los aparatos. Ejecución. Chevrolet o Mercedes creo que ocurrió la misma con un modelo de auto. Me pregunta cuántos millones de personas en el mundo tienen el iPhone 10, por ejemplo, que fue producto de esta sentencia que venía con la falla. O cuántas personas en el mundo tienen ese modelo de Mercedes. ¿Cómo ejecutamos eso? ¿Cómo en Chile? Yo sé que en Chile hubo una agrupación que se hizo parte, y había una página web donde tú subías la boleta, la factura del iPhone que compraste con el número de serie que es único, y yo me hago parte de eso y recibo la reparación. Pensando que hoy día adquirir un teléfono, cualquier empresa de retail, cualquier compañía móvil, lo puedo traer desde Estados Unidos también. Como yo consumidor, tercer elemento, como yo consumidor me voy a ver preparado con una sentencia que me fue en un tribunal chileno en Estados Unidos, que después de la sentencia hubo un arbitraje, como iPhone, como Apple o Mercedes va a poder cumplir con esta sentencia, porque la sentencia va a tener un nivel general a todos los que estudió Mercedes, a todos los que estudió el iPhone. Y además, el arbitraje, si yo voy como consumidor o como grupo de consumidores por soy ingeniero informático, me di cuenta que había una situación de obsolescencia en el aparato. ¿Cuánto es el costo que a mí, como consumidor de la agrupación, me sale ir a un arbitraje comercial? Porque tengo que probar el defecto, sea en el auto, sea en el iPhone. Esos son millones de pesos. Y la solución, al final, va a ser una devolución de $80 en compensación por el problema que tenía. Globalización, ejecución, cumplimiento y el acceso que tiene el usuario finalmente a este tipo de soluciones. Lo primero que tenemos que distinguir es que la vía judicial y la vía arbitral son excluyentes. Es decir, o voy por el arbitraje o voy por vía judicial. Lo que no puede es tener las dos cosas al mismo tiempo. Esto genera graves problemas de inseguridad jurídica. Imagínense un laudo arbitral y una sentencia judicial al mismo tiempo que podrían ser totalmente contradictorios. Eso es lo primero. Lo segundo es la arbitrabilidad. ¿Es la materia de productos defectuosos un asunto arbitrable? La respuesta es el lugar que es donde nosotros pretendemos iniciar hacer el juicio, tener el proceso como tal, bien sea arbitral o bien sea judicial. Lo que yo conozco no son arbitrajes, sino asuntos resueltos en cortes judiciales y especialmente en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos problemas de responsabilidad civil extracontractual internacional, como el que me estaba comentando, esto me hace recordar el caso de los neumáticos Firestone, no sé si el profesor se acordará. ¿Qué pasó exactamente? Algo parecido con Apple. Estas empresas son empresas que venden productos a todas partes del mundo, lógicamente. Todas, no puedo decir que todas, algunas tienen controles de calidad muy estrictos, otras no tanto. Y fíjense, con Apple, tremenda sorpresa, ¿no? Porque lo último que uno pudiese pensar es que una empresa con una marca tan reconocida como esa pudiese tener este tipo de problemas. Y se logró y se demostró. Pero entiendo que esto fue en una corte judicial.
¿qué hacen las víctimas? En responsabilidad civil extracontractual internacional, aquí pueden existir dos jurisdicciones competentes y dos potenciales derechos aplicables en función de dos elementos. O el lugar donde se produjo el producto o donde se está ofreciendo el servicio, y el otro es el lugar donde se generan las consecuencias del hecho dañoso. En este caso, que si uno compara vamos a ver cuánto sería la indemnización bajo el derecho chileno y lo compara cuánto sería la indemnización bajo el derecho americano, me atrevo a decir que bajo el derecho americano es mucho más alto. Y por eso los consumidores afectados muchas veces se reúnen como en asociaciones. De hecho, no es casual que existan asociaciones de consumidores. Imagínense, es como una especie de class action, algo así, y demandan en aquella jurisdicción que le resulte mucho más beneficiosa, pero en sede judicial, no arbitraje. Entonces, que en el caso de los neumáticos Firestone, muchos latinoamericanos tuvieron problemas con un tipo de vehículo y con ese tipo de neumático, y eso generó N cantidad de accidentes, incluso muertes. Las víctimas se pusieron todas de acuerdo y fueron a demandar a Estados Unidos. Y cobraron en Estados Unidos, no cobraron en sus estados de origen. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque entre que yo espero que la sentencia judicial sea dictada y luego solicito el reconocimiento y ejecución, y para luego ejecutarla aquí en Chile, ¿cuánto tiempo nos falta? Nos quedaría. Pasaría mucho tiempo, demasiado. Claro, las indemnizaciones no son tan altas como uno quisiera. En algunos casos sí, en otros no. Yo recuerdo el famoso, el tema del papel, ¿era el papel? Que fue un tema que ya no se llevó ni siquiera esto lo llevó el CERNAC, creo que fue un papel o los pollos, no recuerdo, sé que fue un caso aquí en Chile, eh, se indemnizó con 7.000 pesos, ¿no? Fíjense, es muy poquito. Entonces no es casual que las víctimas o los consumidores que han sufrido problemas por productos defectuosos, entre demandar entre el lugar donde se producen los defectos y demandar en el lugar donde está la sede del proveedor, si el lugar de sede, o sea, si el derecho aplicable a la responsabilidad civil extracontractual es mucho más favorable a mí como persona afectada, lógicamente pero voy a preferir demandar bajo el derecho que es más favorable a mis intereses. Y eso no está mal. Esto se hace, ¿ya? Y esto también en temas de medio ambiente, también ha ocurrido muchas veces. Entonces, si bien es cierto que hoy día con la globalización tenemos mucha facilidad, lo que también es cierto es que yo creo que ahora tenemos que ser como consumidores mucho más selectivos. Y aquí les hago una pregunta. Cuando ustedes van al banco, ¿han preguntado qué tienen los contratos que están firmando? Por ejemplo. O cuando abrimos una cuenta de Gmail, por dar un nombre de una cuenta, revisamos qué es lo que estamos dando clic, 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 clic. No, ¿verdad? Revisen. Las cláusulas de resolución, la cláusula de resolución de controversias no es precisamente la jurisdicción chilena. Y el derecho aplicable no es precisamente el derecho chileno. Entonces, yo creo que como consumidores ahora recae en nosotros también la responsabilidad de ser mucho más selectivos respecto a qué tipo de producto estoy comprando, conocer más sobre el proveedor, qué técnicas está utilizando. O sea, ¿por qué? Porque a la larga hay mucho. El problema es que ahora hay mucho. Y el tema es en que en lo mucho, ahora tenemos nosotros la posibilidad de escoger. Entonces, escojamos entonces aquellos productos que realmente nos acomoden a nuestras necesidades económicas, personales, pero ser mucho más selectivos. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, bien, con eso quiero darles las gracias a todos los asistentes. No, venía... Ah, si quieres hacer... Ah, ya. Entonces, digamos, lo que ha hecho la Secretaría es aceptar el derecho internacional privado.
Y esa es la realidad. Porque por fin, no sé qué. Ya no es un tema de empresas, sino es un tema de ciudadanos. Es un tema de ciudadanos. Pero que al final, mientras que existan estas realidades, yo no sé si hay algún problema, entendería como ciudadano que voy a hacer nada. Realmente no, porque hay unas cláusulas ahí establecidas, ese consumidor está totalmente está la realidad. Está la realidad. En este momento, los mecanismos de solución que se están dando, la tiene soluciones el consumidor no, en este momento no tiene ese acercamiento hacia estas soluciones, digamos, de estos pequeños asuntos. Ni siquiera vale la pena pensar que por ejemplo, en China, a China. ¿No? Entonces, digamos, esa estructura tiene que cambiar, creo yo. Y pensaría que sí, que tan lejos estamos de tener una solución supranacional. Te hablo de supranacional, pues porque es un Estado que debe solucionar un acuerdo Muy interesante su apreciación y le comento. Y aquí voy a comentar, comienzo estas palabras. Cuando estaba en el centro de arbitraje, recuerdo que empezaron a llamar por teléfono muchas personas de la página web Mercado Libre, me atrevo yo a mencionarlo, ¿ya? Y eran consumidores, 100% de las personas que comenzaron a llamar, pero eran no menos de 50 llamadas diarias. Yo me pongo a hablar con una de esas personas porque yo no entendía por qué nos estaban llamando tanto. Y me dicen que es que en la página web de Mercado Libre estaba establecido que si había algún tipo de problema con el proveedor, este problema iba a ser resuelto a través de una mediación. Pero una mediación comercial, no una mediación entre un proveedor y un consumidor. Es distinto. Hablamos con los abogados de Mercado Libre y resulta que los abogados de Mercado Libre estaban en Argentina. Y ellos hicieron una cláusula modelo para toda América Latina sin distinguir entre las mediaciones comerciales y las mediaciones de consumo. De hecho, tuvimos que hablar con Mercado Libre Argentina y decirle, por favor, cambie esa cláusula, porque lo que usted me está obligando es a que esa persona gaste 100 por un producto que le costó 10, porque eso es lo que cuesta una mediación comercial, ¿ya? Entonces, ¿qué han hecho los estados? Los estados, entendiendo la problemática de que tengo primero, asimetría de información, y segundo, una persona que no tiene los medios económicos para realmente poder defenderse, lo que se ha creado es un sistema público de mediación y arbitraje de consumo. Aquí en Chile todavía eso no se ha instalado bien del todo. El CERNAC lo intentó hacer con el llamado arbitraje financiero con unas reglas bien especiales y no ha tenido éxito. ¿Qué ha hecho la Unión Europea? La Unión Europea generó una plataforma de resolución de controversias totalmente online. Y el proyecto que se tiene aquí en Chile, hasta donde yo tengo entendido, y lo que se ha propuesto, es generar una plataforma lo más parecida que lo que hizo la Unión Europea, pero acá. ¿Para qué? Para que cualquier persona consumidora que tenga algún tipo de problema con su proveedor pueda resolver o bien a través de una mediación o bien a través de un arbitraje, porque depende también de las condiciones. No es lo mismo tener una mediación que un arbitraje. El arbitraje es infinitamente más caro. La verdad es que no valdría la pena por un producto que cuesta 10. Yo no me iría a un arbitraje, prefiero mil veces una mediación, mil veces. Pero la cuestión es
cómo yo Estado le brindo la oportunidad, cómo yo Estado le brindo una plataforma gratuita a esta parte que, que económicamente no tiene, digamos, el soporte suficiente como para ir, o bien para demandar ante la vía judicial o incluso demandar por vía arbitral. Entonces, lo que se ha hecho hasta ahora, más allá a ver, la preocupación está, y distintas organizaciones internacionales, especialmente Naciones Unidas, lo ha tomado en cuenta. Pero lo que ha pasado hasta ahora es, uno, mecanismos de autorregulación, que es lo que hacen las páginas web, principalmente Amazon, eBay, todas estas, lo que es lo que han hecho hasta ahora. Como no hay nada todavía, y los sistemas estatales, hay unos eficientes y otros no, ¿qué es lo que han hecho ellos? Como intermediarios, bueno, entonces creo yo mis propias reglas. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es una autorregulación versus también el esfuerzo de los estados de generar plataformas gratuitas para una de las partes y quizás para el proveedor pagar algún tipo de fee o algo adicional. En Europa, especialmente en España, esto fue en el año 2007, 2006-2007, la Generalitat Valenciana, ellos crearon un sistema de mediaciones y arbitrajes de consumo, pero la Generalitat iba tocando de puerta en puerta a los proveedores para que todos se afiliaran a un sistema. Y la manera de que el consumidor pudiese identificar si el proveedor formaba parte o no de ese sistema era a través de un logo. Entonces, todos los proveedores que estaban afiliados al sistema, que le ofrecían al consumidor mediaciones gratuitas y arbitrajes gratuitos. De hecho, yo tuve la oportunidad de ir a varias audiencias, pero ya no eran de arbitraje, eran de mediación por temas de tintorería. Si le quemaron la ropa, el atuendo llegó roto, en fin. Esos eran los problemas que se estaban ventilando allí. ¿Para qué yo irme a un arbitraje que es un procedimiento bastante más complicado e inclusive emocionalmente hablando es difícil para las partes versus una mediación? Yo prefiero 1000 veces una mediación antes que un arbitraje. El arbitraje no lo es para todo, ¿ya? Entonces, como le decía, tengo en este momento autorregulación por parte de proveedores y en otros casos lo que tengo son estados preocupados por generar plataformas gratuitas para fomentar precisamente la resolución de conflictos en esta área. Bien, muchas gracias, Iber, por la respuesta y por la pregunta del profesor Vaquero. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya? Adelante. Entonces, digamos, todos estos procesos, ya sea a través de procedimientos de autoproducción o a través de normas, podrían cambiar todos estos circunstancias inmediatas. O que, digamos, qué presiones sientes que están dando todo este transformación tecnológica a la Una de las primeras cosas, y no es de ahora, cuando empezó a masificarse el correo electrónico, ¿ok? Muchas cláusulas comenzaron a pactarse a través del intercambio de correos, ¿vale? A partir de ese momento, si todo se hizo en forma electrónica, entonces, ¿dónde vamos a considerar el lugar de celebración del contrato? ¿Ya? ¿Y qué se pensó en ese momento? Le estoy hablando hace 20, ay, perdón, creo que aquí estoy dejando
cédula y todo. Hace como unos 25 años atrás, se pensó como factor de conexión la dirección IP de los correos. ¿No? Eso se llegó a pensar, porque es un punto, me conecta con una sede geográfica de alguna u otra forma. En ese mundo deslocalizado hay unos dígitos que me permiten saber exactamente de dónde salió ese correo. El lugar exacto y la hora exacta donde salió. ¿Ya? Hoy día, lo que está ocurriendo es que, al igual que está pasando con los mecanismos de resolución de controversias y con distintas áreas del derecho, el derecho internacional privado lo que se está es repensando en nuevos factores de conexión, precisamente para resolver aquellos temas de derecho aplicable o cuál es la determinación de la jurisdicción competente o qué va a pasar con el reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales. ¿Ya? Entonces, hoy día, imagínense usted, entonces el derecho del domicilio o determina el derecho aplicable a una relación de compraventa, considerando, imagínense que la compraventa sea de un software especializado que se puede convertir luego en un sistema totalmente autónomo, pensante, que es lo que es inteligencia artificial. Entonces podríamos considerar el derecho, o sea, ¿cómo identificaríamos el derecho aplicable a esa relación a falta de acuerdo de las partes? Pensemos, el domicilio del desarrollador del sistema, el lugar donde se están ejecutando la mayor parte de las obligaciones, o el derecho más vinculado el derecho del Estado más vinculado al contrato, que es la solución que existe hoy día. Yo lo que creo es que lejos de desaparecer, lo que hay es una transformación, ¿ya? De criterios atributivos de jurisdicción y de factores de conexión. Eso sería cierto si tuviéramos un sistema que la cadena de bloques que es centralizado, es una cadena de bloques abierta. El principio, digamos, de donde todo está ubicado en nodos en el mundo. Entonces, ¿cuál sería el factor de conexión? Y la manera de reconocer la transformación, por ejemplo, la transferencia de derechos se hace a través de un software que conecta a millones de personas y que aunque es una operación a millones de nodos. Entonces, el factor de conexión con una tecnología se transformaría, porque podríamos pensar entonces quién fue el primero o quién fue el último que en la cadena fue el que le dio la última certificación, o el primero. Bueno, pero se puede, la tecnología nos permite hacer ese tipo de identificación, ¿por qué no? Y esto es un ejemplo, pueden haber muchos otros, ¿ya? El punto es conocer muy bien la operativa, o sea, cuando digo la operativa es conocer muy bien cómo es la operación, cómo es que esa cadena o el sistema de inteligencia artificial se desarrolle, para entonces a partir de ahí determinar qué elementos podrían vincular a esa operación con un determinado Estado o un determinado derecho. O quién quita el día de mañana, vamos a tener en lugar de normas locales de derecho internacional privado para estas cosas, yo no descarto que podríamos tener reglas de soft law que van mucho más rápido, o incluso, ¿por qué no?, un tratado internacional sobre esto, aunque los tratados siempre son muy largos. Yo lo veo más por un soft law o principios como los ha desarrollado UNIRWA, o sea, yo lo veo más como, como compilaciones de mejores prácticas antes que tratados o hard law, la verdad. Muy bien, entonces no más preguntas, profesor Vaquero. Bien, con esto damos por concluida la charla. Le doy muchas gracias a todos los asistentes por asistir, valga la redundancia, y los invitamos a que puedan tomar algunas galletas y jugos que disponemos al final de la sala. Muchas gracias.